del etiquetado de alimentos. Y pues hoy día vamos a continuar y darles un poquito más a profundidad todo lo que encierra en sí el etiquetado de alimentos, todo lo que nosotros como Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria revisamos en los establecimientos que elaboran este tipo de productos. Entonces, vamos a empezar. Cualquier cosa igual al final pondremos para las preguntas que tengan, ¿sí? Ok. Ok, comenzamos con el tema que nos ha correspondido el día de hoy, que es etiquetado de alimentos procesados. Vamos a hablar un poquito de temas en general para que ustedes igual se vayan adaptando a los términos que voy a utilizar posteriormente, ¿ya? Entonces, en la resolución 067 del ARSA, que es la normativa sanitaria unificada para alimentos, tenemos nosotros una base de datos que nos ayudan igual a la parte del etiquetado de los alimentos. Y aquí nos dice que la etiqueta o rótulo es toda expresión escrita o gráfica, impresa o grabada directamente sobre el envase de un producto que esté expuesto al público, ¿sí? Ya sea adherida, ya sea que esté impresa igual en el envase, pues ese es el rótulo o esa es la etiqueta, ¿sí? ¿Qué es un alimento procesado? ¿Sí? Ayer algo ya hablamos cuando yo les explicaba sobre las notificaciones sanitarias simplificadas. En resumen, un alimento que sea procesado es, por ejemplo, si yo tengo, pongamos un ejemplo, una haba, ¿sí? La haba solita, si yo le quiero comercializar como en funditas con haba, mote o choclo, cualquier cosa así, no necesitaría sacar una notificación sanitaria. Pero si a esta haba, a este choclo, a cualquier tipo de producto, yo le someto, como dice aquí, a operaciones tecnológicas de transformación, modificación y conservación, esto implica que este producto ya necesita una notificación sanitaria. Mientras no se haga ningún proceso tecnológico, ¿sí? No necesitaría una notificación sanitaria. Recordemos que hay algunos productos, por ejemplo, los huevos, frutas deshidratadas, que no necesitan sacar notificación sanitaria, ¿sí? La miel de abeja tampoco necesita sacar una notificación sanitaria. Pero si a nosotros a esa miel de abeja le quiero hacer un turrón o le quiero aumentar algún otro ingrediente más, pues obvio ahí sí voy a necesitar una notificación sanitaria. Entonces, igual el término de alimento procesado también se extiende a las bebidas alcohólicas, ¿sí? Aguas de mesa, condimentos, especies, aditivos alimentarios. A todo esto nosotros le llamamos un alimento procesado, ¿sí? ¿Qué es la notificación sanitaria? ¿Sí? Es un documento que les da la Agencia de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, a todos los productos procesados. Una vez que hayan juntado todos los documentos, ¿sí? ¿Se acuerdan que yo les hablé de un permiso de funcionamiento? Yo les hablé de un diagrama de flujo, les hablé de una descripción del lote, un certificado del envase, y al último estaba la etiqueta del producto. Entonces, la notificación sanitaria es una comunicación en la cual el interesado informa al ARSA, bajo una declaración juramentada, ¿sí?, que comercializará en el país un alimento procesado. Ahora, aquí también habla de un alimento exterior. Si yo voy a importar un alimento de otro país, también ese alimento tiene que sacar su notificación sanitaria. Recordemos que todos los alimentos que importemos tienen que primero regularizarse con la normativa sanitaria ecuatoriana y en este caso pues tendrán que sacar igual su notificación sanitaria.
Los packs de alimentos procesados, dice, no sé si ustedes han visto en el mercado que les combinan, qué sé yo, una galleta con un yogur, una galleta con una bebida, ¿sí? Entonces, esto sí se puede comercializar, pero siempre y cuando, como dice acá en la parte de abajo, deben notificar a la agencia, ¿sí? Deben notificar a la agencia. En este caso, los dos alimentos que van a formar este pack deben tener igual su notificación sanitaria correspondiente, ¿sí? Tener igual su envases separados y lo único que van a hacer es a unirse con otra etiqueta más, ¿sí? Entonces, en la parte de acá dice que cada uno de los alimentos procesados que van a formar parte de este pack deben previamente tener notificación sanitaria, ¿sí? Y la fecha de vencimiento de este pack se va a tomar la menor. Por ejemplo, si yo uno una galleta que me dura, ejemplo, ¿no? Una galleta que me va a durar unos 15 días y me voy a poner con una bebida que me va a durar 30 días, pues ese pack en la fecha de caducidad va a constar la de los 15 días, lo de la galleta. Lo que me está diciendo aquí, que la fecha de vencimiento del pack será el tiempo de vida útil del producto con menor tiempo. ¿Sí? Entonces, una vez que ya vemos un poquito de términos en general, los reglamentos que nosotros revisamos o que el usuario tiene que tener en cuenta para hacer el etiquetado del producto son tres básicamente. Es la 1334.1, la 1334.2 y la 022. La 1334.3 se utiliza poco, se utiliza más en los productos, en los suplementos alimenticios, que no son muchos, ¿sí? Esa se utiliza más. Pero las que nosotros regularizamos o las que estamos viendo constantemente es la 1334.1, la 1334.2 y la 022. ¿Sí? Entonces, ustedes igual pueden apuntar, luego que se termine el seminario, igual pueden ustedes descargarse del internet esta normativa. La 1334.1 nos habla en general qué es lo que debe contener una etiqueta, ¿sí? La 1334.2 nos va a hablar exclusivamente de la tabla nutricional. La 022 nos va a hablar del semáforo que le va a corresponder a los alimentos y la 1334.3 que les hablaba que es para los suplementos alimenticios, son tablas nutricionales ya compuestas. Entonces, en ese orden, nosotros pues hacemos igual los controles o les pedimos igual a las personas que están interesados en sacar su notificación sanitaria que se basen en estas normativas para que puedan tener el etiquetado de su producto. Ahora, les he puesto yo esta diapositiva que dice que los cambios de diseño de etiqueta no generan una nueva notificación sanitaria. Por ejemplo, si a mí ya me aprobó el ARSA una etiqueta de color, ponemos un color verde, ¿sí? Pero, y con una infografía, qué sé yo, con un paisaje, con un animalito, pero ustedes quieren cambiar esa parte de ahí, ¿sí? Algunas personas piensan que tal vez el cambiar el etiquetado, esa parte de ahí, nos va a implicar hacer una nueva notificación sanitaria. Entonces, aquí les dice que los cambios de diseño de las etiquetas no generan modificaciones en la notificación sanitaria. Entonces, no es necesario una nueva notificación sanitaria. Entonces, si mi etiqueta era verde y ahora quiero ponerle blanca o azul, celeste, no hay problema. Mientras no se cambie la parte legal del nombre del producto, el contenido neto, la marca, quién fabrica, el semáforo, su tabla nutricional, si está declarando los alérgenos, ¿sí? Mientras eso no cambie, pues ustedes pueden hacer el diseño de las etiquetas que más crean convenientes que se pueda comercializar dentro de su local o que le puedan cambiar o darle una nueva imagen a las etiquetas para que se puedan ver más vistosas y puedan ustedes comercializar. Entonces, recordemos que si yo tengo la necesidad de cambiar mi diseño de etiqueta, pero no voy a cambiar mi parte de información, no necesito sacar una nueva notificación. Ahora, hay también algunos cambios. La marca ya no está pegando esa marca y necesitamos hacer una modificación. Perfecto.
podemos cambiar la marca sin necesidad de cambiar la notificación sanitaria. ¿Sabe qué? Nosotros sacábamos solo para 100 gramos y ahora nos están pidiendo de 1 kilo. Perfecto, las modificaciones para el cambio, la inclusión de contenidos netos tampoco requiere un cambio de notificación sanitaria. Estamos envasando en funda, pero me están pidiendo ahora en envases de vidrio. Ok, también hay inclusiones del material de empaque que no implican un cambio de la notificación sanitaria. ¿Sí? ¿Cuándo implica un cambio de la notificación sanitaria? Cuando voy a cambiar ingredientes. Si voy a cambiar ingredientes que superen más del 1% de su fórmula, automáticamente necesito sacar una nueva notificación sanitaria. Ahora, si yo tengo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo, voy a hacer un yogur y voy a utilizar la misma base, ¿sí? Leche, fermento, azúcar, ¿ya? Y solo voy a utilizar saborizantes y voy a utilizar colorantes, ¿sí? Entonces, ahí me dice la normativa que puedo utilizar la misma notificación sanitaria para todos los productos. Entonces, en el etiquetado, lo único que va a ir es yogur sabor a fresa, mora, durazno, las que yo requiera sacar. Pero, ojo, pero si yo, por ejemplo, me dicen, voy a ponerle fruta, voy a ponerle una mermelada de mora, una mermelada de fruta, automáticamente voy a necesitar una nueva notificación sanitaria. ¿Por qué? Porque ya no va a ser la misma tabla nutricional. Los componentes de la mora no son los mismos componentes de la fresa, ni de la guanábana, y así sucesivamente con las frutas. Entonces, ahí sí automáticamente yo voy a necesitar una nueva notificación sanitaria. Solo ahí se requiere una nueva notificación sanitaria. ¿Sí? Entonces, ahora, antes de entrar igual a la parte ya técnica de cómo se elabora la etiqueta, nosotros hemos notado que cuando hay desconocimiento de la normativa, cuando no pueden, o tal vez se asesoraron mal de algún técnico y han cometido errores en las etiquetas, ¿sí? Ahí, por ejemplo, ahí no aplicaría un agotamiento de etiquetas. El agotamiento de etiquetas es válido solo cuando hay actualizaciones de la normativa vigente. Como yo les decía antes de ayer, que, por ejemplo, hace unos 8 o 10 años no había el semáforo, luego se incluyeron el semáforo, perfecto, ahí sí incluía pues el agotamiento de etiquetas. Ahora, hay una nueva modificación que ahora las están utilizando. Hay muchas empresas que ya se están certificando en buenas prácticas de manufactura. Entonces, ya las plantas tienen un código, ¿sí? Un código BPM, que esas son trasladadas a sus envases. Y los envases anteriormente tenían su notificación sanitaria, un 24 ALN-2010. Como ahora ya tienen un código BPM, entonces ellos sí pueden pedirle al ARSA que por favor les permitan agotarse todas las etiquetas que tenían con esa codificación. Ahora, si yo me equivoqué, ¿sí? Si yo me equivoqué en el nombre, en el peso neto, en los ingredientes, por ahí se me faltó describir algún ingrediente, el ARSA no les da paso. Se me caducó la notificación sanitaria y quiero que me permitan agotarme todas las etiquetas que yo tenía, el ARSA no va a permitir el agotamiento de esas etiquetas. Entonces, recordemos que el agotamiento de etiquetas solo se da cuando hay actualizaciones de la norma técnica sanitaria o modificaciones previamente comunicadas a la agencia, ¿sí? Como por ejemplo, ya mi empresa ya tiene un certificado BPM, entonces automáticamente el ARSA sí les permite. Nuevamente, aquí les recalco las normativas que nosotros utilizamos, ¿sí? La INE 13341, que es en general, ¿qué es lo que necesita una etiqueta? La 13342, que es las tablas nutricionales. La 13343, les he puesto aquí cuando aplique, porque esa es exclusiva para los suplementos alimenticios.
la 022 y el artículo 14 de la Ley Orgánica de la Defensa del Consumidor. ¿Sí? Aquí este artículo 14 es sobre la publicidad engañosa, ¿sí? Donde en algunos alimentos nosotros ya no se ve mucho, ¿sí? Por ejemplo, que un alimento te va a curar el cáncer, que un alimento te va a curar alguna enfermedad o el consumo de este alimento va a provocar algún cambio en tu organismo, pues esta parte de aquí nosotros las controlamos con esta ley. Ok, en el semáforo. Entonces, ahora sí vamos a comenzar ya un poquito más, entrar a fondo con lo que es ya el etiquetado de alimentos. Para nosotros elaborar un semáforo, para nosotros elaborar un semáforo de un alimento, primero debemos enviar nuestra muestra a un laboratorio acreditado por la SAE. Entonces, tenemos la SPOCH, tenemos la UTA y tenemos en Quito sí tenemos muchos laboratorios acreditados. Entonces nosotros como productores vamos a coger una muestra y vamos a mandar a que nos hagan el análisis. De acuerdo a lo que nos manden ellos el análisis, ¿sí? El análisis bromatológico, donde nos van a detallar toda la grasa que tiene, el azúcar que tiene y el sodio, ¿sí? En los análisis no nos viene como sal, nos viene como sodio, ¿sí? Ahí nosotros automáticamente solo vamos a coger los valores, ¿sí? Sin hacer ninguna transformación, porque ya los laboratorios como que también se han ido ya acoplando a esta parte de la normativa, ya no es muy complicado hacer tal vez alguna transformación. Automáticamente, el valor que me va a dar de grasa total, nosotros venimos a esta es una tabla de la 022. Automáticamente cogemos la tabla y leemos si es. No sé si notan que la pantalla está dividida tanto para, por ejemplo, en grasas totales tenemos en gramos y tenemos en mililitros. Tenemos igual en lo que es azúcar, gramos, mililitros. Sal igual tenemos en lo que son gramos y mililitros. Entonces es para sólidos y es para líquidos. Entonces nosotros leemos automáticamente, ¿sí? De acuerdo al análisis que nos dé el laboratorio. Eso no podemos nosotros hacerlo. Eso nos da el laboratorio y leemos y sacamos nosotros el semáforo que tiene. El orden del semáforo es azúcar, grasa, sal. ¿Sí? Azúcar, grasa, sal. Por ejemplo, en el primer ejemplo que está en este lado de acá, tengo dos medios, ¿sí? Medio en azúcar, medio en grasa. Entonces, primerito debería ir el azúcar, la grasa y la sal. Sí, no puedo ponerle la grasa, el azúcar, la sal, por la normativa que ya nos da cómo poder regularizar. Porque si no, en el mercado encontraríamos primero las grasas en algunos, entonces la normativa ya nos especifica que si, por ejemplo, si tuviera igual un semáforo rojo, igual en azúcar y grasa, primero va el azúcar, luego va la grasa y va la sal. En el segundo ejemplo, en el que está en la mitad, por ejemplo, tengo dos rojos. Tengo la sal y tengo el azúcar. Entonces, como les dije que el primero que tiene que ir es el azúcar, ok. Cuando son semáforos altos. Ahora, por ejemplo, si no tuviera azúcar o mi azúcar fuera baja, entonces fuera la sal, primerito en el semáforo rojo, de ahí vendría el medio, el bajo en azúcar y el bajo en grasa. ¿Sí? Entonces, hay que tomar un poquito en consideración eso, que ya nos da la 0.22. Si nos especifica cuando hay dos parámetros que tienen el mismo semáforo, pues se va a considerar el azúcar va primero. ¿Ya? En la 1334.1, ¿sí? Esta diapositiva es de un ejemplo de un queso. Es lo más común que tenemos nosotros en la zona. Entonces, ¿qué nos dice la 1334.1? Que primerito, en la parte frontal de nuestra etiqueta, debe ir el nombre del alimento. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, tenemos queso, podemos tener igual yogur semidescremado sabor a,
cuando vamos a utilizar saborizantes, o puede ir yogur semidescremado de mora, cuando no tenemos mora, o cuando no tenemos saborizantes, perdón. Puede ir bebidas sabor cuando corresponden a unas bebidas saborizadas, o puede ir igual agua purificada envasada. Ese es el nombre del producto, ¿sí? Ahora, ¿qué más me dice que tiene que tener en la parte frontal o la primera cara de la etiqueta? Es el contenido neto. El contenido neto viene expresado igual en las unidades internacionales de medida, que también nos da la 13341. Entonces, si vamos a tener aguas, líquidos, vamos a utilizar metros cúbicos, centímetros cúbicos, litros, mililitros, ¿sí? Si vamos a tener en masa, vamos a utilizar kilogramos, gramos, miligramos, ¿sí? Microgramos, dependiendo de las presentaciones que nosotros vayamos a tener, ¿sí? Entonces, a veces ha habido errores o se confunden con el peso neto y nos ponen los... Aquí, por ejemplo, si aquí estuviera 500 GR, pensando que es el GR gramo, pues comenzarían ya a tener una no conformidad, ¿sí? Entonces ahí les mandamos igual a hacer las modificaciones para que le quiten la R del GR de los 500 gramos, ¿sí? Y eso implica que va a tener que gastar dinero en las etiquetas que ya mandaron a hacer. Como yo les comentaba, las personas que fabrican o las empresas que hacen las etiquetas no las hacen por cientos, las hacen por miles. Entonces, equivocarse en el etiquetado de alimentos va a implicar sanciones con nosotros, ¿sí? Va a implicar pérdidas económicas porque van a tener que esa etiqueta desecharla, porque el ARSA, como yo les decía anteriormente, no les va a dar paso para que se terminen las etiquetas. Entonces, hay que ver bien la normativa, y ustedes que son técnicos y más adelante igual tendrán sus empresas, pues una parte fundamental es el etiquetado de alimentos. Sin el etiquetado, sin ustedes, sin la presentación, no van a poder comercializar sus productos, no les va a poder, tienen que ser atractivos, tienen que hacerle el marketing. Entonces, el etiquetado del alimento es fundamental, fundamental, fundamental dentro de la producción, ¿sí? Por lo que implica, me va a implicar que se vende en el mercado de acuerdo a los diseños que yo tenga, pero también si yo no cumplo con la normativa del etiquetado, también me va a implicar que me van a sancionar. Las sanciones por mal etiquetado van desde los 5 salarios, estamos hablando de más o menos unos $2,000, que es la sanción por tener mal etiquetado nuestros alimentos. Ahora, también dentro del ARSA nosotros manejamos el aplicativo del ARSA móvil. Supongo que sí deben haber escuchado. Ese aplicativo ustedes también se la pueden descargar en sus teléfonos y ahí hay una parte donde ustedes pueden hacer una denuncia. Y nosotros en este tiempo hemos tenido muchas denuncias donde nos colocan que el producto con registro sanitario tal está declarando propiedades que no les corresponden. Declara un peso neto que no tiene registrado en su notificación sanitaria. Entonces, viene una alerta, nosotros salimos del control y si verificamos que efectivamente están incumpliendo con el etiquetado, pues corresponderá a la sanción. ¿Sí? Entonces, la primera cara, nombre del alimento, contenido neto y la marca. La marca, ustedes dentro de la notificación sanitaria pueden escoger un sinnúmero de marcas con la misma notificación sanitaria como les mencioné anteriormente. Entonces, pueden utilizar una misma marca para diferentes contenidos netos. Una misma marca para diferentes envases, pero que sean de lo mismo. Si es del queso, ok, me están pidiendo un queso de 800, perfecto. Puedo utilizar una marca, puedo utilizar otra marca distinta, ¿sí? Pero todas esas marcas tienen que estar registradas con nosotros, ¿sí? Yo no puedo, porque a mí se me ocurrió, no, cambiémosle la marca y salgamos. Siempre, todo lo que
necesita, por ejemplo, esta 1334.1 que les dice el nombre del alimento, contenido neto y marca del producto, eso tienen que ustedes notificar a la agencia para que hagan las inclusiones en sus notificaciones sanitarias y ustedes puedan comercializar, ya sea que quieran tener 5 marcas. Hay muchas empresas que tienen una marca, una presentación, tienen el mismo producto y les hacen como competencia entre las dos. Algo de marketing, no sabemos por qué lo hacen, pero tienen algunas marcas que es del mismo producto. ¿Sí? Entonces, que quede claro que la primera parte, en mi frontal de mi etiqueta, tiene que ir el nombre del producto, el contenido neto y la marca del producto. 3 cosas deben estar ahí. Ahora, me van a decir, no sé si hay alguna pregunta al final de que si yo puedo poner imágenes de hombres, de niños. Hay una normativa que habla de la publicidad también, donde dice que imágenes de niños no se puede colocar. Pueden colocar animalitos, gente ya adulta, sí pueden colocar, pero imágenes de niños en las etiquetas no pueden estar. Dibujos, eso sí, pero imágenes de niños no pueden estar. ¿Sí? Esto ya les dije de las unidades que debemos utilizar para los contenidos netos. Y vamos a la parte posterior de la etiqueta, donde está el semáforo, donde está la tabla nutricional. Estos 2 parámetros ya nos da el laboratorio de referencia. Esto ya el laboratorio ya no es necesidad de hacer los cálculos. Ahora, sí les pedimos, por ejemplo, ahora nosotros estamos en esta parte de aquí porque sí hemos visto también que los laboratorios se han equivocado en en el cálculo de la grasa total o en el cálculo de los carbohidratos o del azúcar. Entonces, sí les hemos pedido que, por favor, cuando ya tengan una etiqueta, pues nos lleven a nosotros a la agencia para nosotros darles la última revisión. Pero si ustedes igual pueden revisarla, en la 1334.2 les detalla cómo se puede calcular las calorías, cómo se puede calcular igual el valor diario requerido. Se puede calcular, no hay ningún problema. En la parte del semáforo, en la 022, les dice que el tamaño que debe utilizar el semáforo debe ser del 20% de mi etiqueta. Pero, ojo, aquí ha habido mucha confusión con esta parte de aquí. Si yo le voy a hacer solo una sola etiqueta, si yo voy a hacer una sola etiqueta que no tenga en el lado de atrás, o sea, en la parte de adelante una sola etiqueta, entonces voy a considerar el área total. Ahí sí voy a considerar el área total de la etiqueta. Pero si yo voy a tener una etiqueta delantera y una etiqueta en la parte de atrás, solo debo hacer el cálculo de la parte de atrás, no de toda la etiqueta, porque si no me va a salir un semáforo muy grande. Entonces, la normativa les dice que el 20% del tamaño de la etiqueta donde va a estar colocada, ya sea en la parte de adelante o en la parte de atrás, debería ocupar el semáforo. ¿Sí? También les habla del color. Si mi producto es blanco, pues debe ir con un fondo plomo. ¿Sí? Para que haya contraste, y se pueda visualizar y para que el usuario pues le llame la atención y verifique con qué semáforo se van a ir. ¿Qué más nos tenemos aquí? Los ingredientes. Los ingredientes hablamos, dice la 1334.1 que los ingredientes se declararán en forma decreciente. Por ejemplo, en un queso voy a tener leche, voy a tener cuajo, y voy a tener sal. Entonces, si voy a hablar en forma decreciente del que más ocupe, va a ser la leche. Entonces, la leche me va a ocupar el 98%. ¿Sí? Mi cuajo el 1% y la sal el 1%. Entonces, va a ir en forma decreciente. No me puede ir primerito el cuajo, luego la leche, luego la sal. No, les dice la 1334.1 que los ingredientes se declararán en forma decreciente. En el ejemplo que yo les he puesto aquí, ¿sí? Por ejemplo, ahí está una harina de trigo con el 44, hay un agua del 20, un salvado de trigo el 5,
Entonces, si ustedes van 44, 20, 5, 2, 2, 1, entonces es en forma decreciente. Es en forma decreciente, desde el que ingresa con mayor porcentaje al que ingresa con menor porcentaje. Esa es la declaración de los ingredientes. Ahora, aquí también tenemos la declaración de los alérgenos. Ustedes deben haber visto en los lácteos que tienen ahí, contiene leche, contiene lactosa, en los productos de cereales contiene gluten, contiene soya. En algunos productos, por ejemplo, que lleven maní, van a declarar el maní, la leche, el huevo, mariscos. Entonces, hay que declarar los alérgenos obligatoriamente. Aquí más es por, ¿cómo les diría? Por una cuestión de humanidad, de salud, no sé. El no declarar, por ejemplo, yo quiero meter en un bar escolar y no quiero declarar los alérgenos y por ahí un niño que ha sido intolerante a alguno de estos alérgenos va a tener problemas. Entonces imagínense en la conciencia, ¿no? O sea, hay que declarar los alérgenos. Y si yo, por ejemplo, estoy consciente y yo dentro de mi proceso pido las fichas técnicas de todos mis insumos que van a entrar en mi producto. Por ejemplo, en este de aquí voy a pedir la ficha técnica de mi harina, de mi salvado, ¿sí? Voy a pedir fichas técnicas y si en una de esas igual me hablan de, por ejemplo, contiene trazas de maní, o sea, puede ser que tenga o no tenga, pues eso también tengo que declarar. Tengo que declarar. Hay algunas personas, ya les digo, que no declaran porque nos dicen, no, es que si yo declaro, no vendo. O sea, si yo declaro, estoy salvando una vida. Entonces, hay muchas personas que, por ejemplo, con el maní es uno de los alérgenos más fuertes que hemos tenido y que hemos visto igual personas que con tracitas, así no esté el maní, solo que tenga una traza, un polvito de maní, pues automáticamente les da asfixia, se les cierra la garganta. Entonces, sí es muy importante la declaración de los alérgenos. ¿Qué más está compuesta la etiqueta? Mi modo de conservación, ¿sí? Entonces, ustedes, cuando ustedes compren un producto, pues en la parte de atrás les va a decir, este sí de guardar en refrigeración. Consérvese en ambiente fresco y seco. Este producto dice que no debe recibir luz. Perfecto. Ese es el modo de conservación. ¿Y quién lo da? Igual le dan dentro de su proceso. Ustedes van a decir, no, mi producto va a necesitar refrigeración. Cuando mi producto es rico, por ejemplo, en proteínas, los lácteos, ¿sí? Los lácteos por su naturaleza, pues la mayoría, dependiendo igual de los procesos tecnológicos, van a necesitar refrigeración. Pero también la normativa les dice que hay procesos UHT. Los UHT no necesitan refrigeración. Pero el yogur, por ejemplo, sí necesita refrigeración. Y ustedes habrán visto muchos yogures en muchas tiendas o en algunas paradas que los yogures están al ambiente, o sea, que no tienen refrigeración. Entonces, nosotros también como agencia controlamos eso y nosotros también sancionamos. Cuando hacemos algún barrido en alguna zona o nos llega alguna denuncia, pues acudimos. La multa por mala conservación del producto podría llegar hasta los 10 salarios. Estamos hablando de $4,000. Si nosotros en un barrido encontramos en una tienda que tengan yogures es por lo general lo que más nos encontramos sin refrigeración. Entonces, va a la sanción. ¿Sí? Entonces, vamos de nuevo, modo de conservación, pues la forma en la que se va a conservar mi producto durante el tiempo que nosotros vamos a estimar. El laboratorio igual, cuando mandamos a hacer nosotros el análisis bromatológico, de una vez se les recomienda hacer la ficha de estabilidad. La ficha de estabilidad no es requisito para sacar la notificación sanitaria. ¿Por qué? Porque hay algunos productos que me van a durar un año.
Entonces, yo no voy a esperar un año a que me mande el laboratorio y decir, listo, sabe que ya cumplió el año y sí puede sacar su producto. No. La ficha de estabilidad no es un requisito para la notificación sanitaria. Nosotros en control posterior revisamos que el producto que tenga la ficha de estabilidad. Entonces, ahí sí verificamos que cuando ustedes nos ponen en la parte de acá abajo la fecha de elaboración y caducidad, ok, caducidad, yo en mi producto le puse 15 días, perfecto. Por favor, cuando hacemos control posterior, nosotros pedimos ahí sí la ficha de estabilidad. Entonces, el laboratorio de referencia les va a decir, ok, el queso marca tal, dura 15 días en refrigeración. Ah, perfecto. Dura un mes en condiciones de ambiente fresco y seco. Perfecto. Eso tampoco lo damos nosotros ni lo da el productor. Eso nos da un laboratorio externo que ellos hacen los análisis de estabilidad, que básicamente es la microbiología. Entonces empezamos con la micro de 0 y vamos viendo, ¿sí? Hasta cuánto nos dura el producto. Esta es la ficha de estabilidad y la ficha de estabilidad nos va a dar el laboratorio de referencia. ¿Qué más necesitamos nosotros? Aparte de la fecha de elaboración, fecha de caducidad, el lote. ¿Se acuerdan que yo les dije que dentro de la notificación sanitaria, el ARSA les pide el lote por trazabilidad? Nosotros necesitamos qué significa el lote. Entonces, ustedes nos van a escribir igual aquí el lote. Porque cuando hay alguna alerta sanitaria, nosotros no pedimos y cuándo fue elaborado y cuándo se caducó, no. Pero vamos a pedir el lote. El lote, hay una declaración que hizo el propietario, ¿sí? Donde decía que mi lote va a corresponder, qué sé yo, al número juliano. Ustedes deben haber escuchado los códigos julianos. Que mi lote va a corresponder al mismo día de elaboración. Ah, perfecto, entonces, pero necesitamos esto, ¿sí? Entonces, como en las diapositivas anteriores, ustedes vieron que era que la notificación sanitaria es una declaración juramentada de todo lo que yo estoy dando como productor, ¿sí? Entonces, ahí había un documento en las notificaciones sanitarias simplificadas que les di el martes, donde decía que yo como productor certifico que el lote va a corresponder a tal cosa, ¿sí? Entonces nosotros verificamos, igual, cuando hacemos control posterior en la planta, les pedimos, por favor, nos facilite la declaración del lote. Ah, perfecto, usted dijo que va a utilizar este código, muy bien. Perfecto, pues cumple. El PVP tiene que estar sí en la etiqueta, pero eso nosotros no controlamos. Sí, el PVP tiene que estar escrito en la etiqueta, pero nosotros no controlamos el precio. El precio lo controlan las intendencias. Nosotros no tenemos normativa o cómo poder sancionar, decir, chuta, este queso dijo que iba a vender a 1, pero está vendiendo a $1.50. Está vendiendo a menos, está vendiendo más. Entonces, el precio tiene que estar sí escrito en la etiqueta, pero nosotros no controlamos el precio. No controlamos el precio. Del resto de lo que está aquí, sí, el precio es lo único que no controlamos. ¿Qué más consta la etiqueta? Va a constar ya la notificación sanitaria. Si ustedes igual se van a los supermercados o a la tienda, ya muy pocos productos que han tenido igual sus etiquetas registro sanitario tienen con el nombre de registro sanitario, pero ya las nuevas ya no hay registro sanitario, ya hay notificación sanitaria. En el 2015, en la 067, cuando hubo esta resolución, pues se cambió de registro sanitario a notificación sanitaria. ¿Sí? Registro sanitario exclusivo para medicamentos. Entonces, cuando hablamos de registros sanitarios, vamos a hablar de medicamentos. Alimentos, suplementos, notificaciones sanitarias. ¿Sí? Entonces, tiene que estar igual en letra súper visible, notificación sanitaria. Si mi espacio es muy grande, puedo abreviar. También pueden abreviar. Se puede poner no sant, 2 puntos y nos ponen el código. ¿Sí? Igual, ustedes han visto también en el fecha de elaboración, fecha de vencimiento y el lote, que no describen, o sea, solo nos ponen la F, la E, la F, la C y la L. Perfecto, están cumpliendo, me están abreviando nada más. No es que, porque no dice fecha de elaboración, fecha de caducidad.
¿hay sanción? No. Si pueden abreviar, no hay problema. Igual en la notificación sanitaria, si se puede abreviar, no hay problema. ¿Sí? ¿Qué más qué más tiene la etiqueta? El país de origen. El país de origen, lo único que nosotros les pedimos, ¿sí? Es que debe ir, por ejemplo, si nosotros hacemos en Chimborazo, debería ir Riobamba, Chimborazo, Ecuador. Pero hay algunas personas que, por ejemplo, se equivocan y nos ponen la dirección de la casa o la dirección de la planta. Pero por A o B motivo les tocó cambiarse de planta, entonces ya la dirección ya no les va a corresponder a en la que están fabricando. Entonces, por eso se les pide solo el país de origen. Algunos pueden poner igual, Riobamba, Ecuador, Chimborazo, Ecuador, no hay problema, estamos cumpliendo. ¿Sí? También si me quieren poner la dirección ahí, ok, estaríamos cumpliendo, pero ya les digo, luego vamos a tener problemas si es que en algún rato tenemos que cambiarnos de lugar de fabricación. Hay muchas personas que OVE han arrendado los espacios para hacer su planta y después ya han tenido que, o bien ya se construyeron sus plantas propias, o bien tuvieron que mudarse por A o B, cosas que les pasó, pues ahí tenemos el problema. Pero si yo pongo en general, ¿sí? Pongo en general, igual, Ambato, Tungurahua, Ecuador, ¿sí? La Tacunga, Cotopaxi, Ecuador, pues no hay problema, porque estoy en sí encerrando toda la provincia, entonces no voy a tener problemas. Si me cambie de aquí a la otra esquina, me vaya a otro lado, pues va a tener la misma dirección. Excepto que me vaya de aquí a otra provincia, ahí sí voy a tener que cambiar las etiquetas. ¿Sí? ¿Qué más tiene que declarar la etiqueta? El fabricante. Entonces, en las etiquetas siempre va elaborado por industrias tal, en las simplificadas tiene que ir declarado el nombre, ¿no? Elaborado por Pablo Santiago Bustos Hernández, por ejemplo, si yo fuera el fabricante. Pero ya hay industrias que ya tienen igual sus nombres registrados igual en el SRI. Entonces va, qué sé yo, Parmalat S.A., Lactalis Ecuador S.A., ¿sí? Entonces, en base a lo que hemos visto nosotros aquí. Entonces, aquí, por ejemplo, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 hacemos nosotros igual en las inspecciones como un checklist, ¿no? Ah, ok, el semáforo, perfecto, cumple, tabla nutricional cumple, ingredientes cumple, ¿sí? Declaración de los alérgenos, declaración de ingredientes, cumple, cumple, cumple. Si nos faltara algo de aquí, ¿sí? Implicaría tener un proceso de sanción. Si yo no declaro mis ingredientes o me comí algún ingrediente y no le puse, pues sanción. Si no declaro la fecha de elaboración, caducidad y el lote más importante, también. ¿Sí? Entonces, hacemos un checklist igual de esta parte de acá, 3 cosas adelante y en la parte posterior revisamos 2. Entonces, son 15 ítems cuando nosotros hacemos una etiqueta. Y cuando ustedes igual vayan a hacer una etiqueta, pues, ok, chuta, el de Larsa nos dijo que necesitamos 15 cosas que debe tener nuestra etiqueta. Perfecto. Entonces, ustedes mismos se pueden poner como un checklist el nombre del producto, el contenido neto, la marca. Ok, ¿qué más necesito? Ya tenemos el semáforo, la información nutricional, mis ingredientes, mis alérgenos, mi forma de conservación, fecha de elaboración, fecha de caducidad del lote, el PVP, mi notificación sanitaria, mi ciudad de origen y el fabricante. Una vez que yo ya haya completado mi checklist, ¿sí? Ahí recién estamos hablando de que tenemos una etiqueta. Mientras no complete mi checklist y me haya revisado mis 15 puntos, pues algo está faltando y ese algo puede implicar a la final algún proceso de sanción. ¿Sí? Ahora, esto es lo que ya ustedes vieron en la parte de acá, lista de ingredientes, la declaración de los alérgenos, del sistema gráfico, información nutricional, el nombre del fabricante, la ciudad, el lote, la fecha de elaboración, de vencimiento, las instrucciones de la conservación, el modo de uso es cuando aplique.
Por ejemplo, si yo tengo un polvo donde me dicen, es que esto hay que reconstituirle con 2 partes de agua, con una parte de agua, ¿sí? Ahí va el modo de uso. Pero si ya el alimento va a ser directamente consumido, pues no es necesario, ¿sí? De acuerdo a sus procesos que ustedes vayan a elaborar. De acuerdo a sus procesos que vayan a elaborar. ¿Sí? En la 022, aquí está un poquito, les he sacado un extracto. ¿Cómo se hace igual el cálculo o con qué valores se hace el cálculo para la grasa total, los ácidos grasos saturados, el colesterol, el sodio, los carbohidratos totales y la proteína? ¿Sí? Entonces, de acuerdo igual a nuestro análisis que nos dé el laboratorio de referencia, entonces son solo simples reglas de 3 para hacer los cálculos. Entonces, el laboratorio, todos los laboratorios trabajan en base de 100 gramos. Y si pueden apuntarlo esto, todos los laboratorios les van a dar en base de 100. ¿Sí? En base de 100. ¿Qué voy a tomar en cuenta? Igual mi tamaño de porción que va a ir en mi tabla nutricional. Y en base a eso voy a ir haciendo, pues, reglas de 3. Esto que está aquí, la grasa total 65, 20, 300, del sodio 2400, los carbohidratos totales 300, mi proteína 50, pues están en base 100. Entonces voy a hacer solo reglas de 3 y con eso puedo hacer ya o comprobar mi tabla nutricional que me dé mi laboratorio. Entonces, el laboratorio me da una tabla nutricional, perfecto. Entonces, yo tengo los valores igual, pues si hago una comparación para verificar que los datos que el laboratorio me dio están bien. ¿Sí? Ahora, nosotros igual, hay personas que no manejan esta parte de aquí y nos han traído los análisis del laboratorio. Entonces, nosotros estamos en la capacidad de poderles igual verificar la tabla nutricional y decirles sí, ok, y la tabla está bien, o ¿sabe qué? Hay un dato que no está bien, por favor, pídale al laboratorio que rectifique. Perfecto. Entonces, antes de hacer la etiqueta, todo es antes de hacer la etiqueta, pues tienen que venir donde nosotros, si lo desean, para nosotros poderles igual ayudarles a revisar la parte de la información nutricional, ver si es que el semáforo les corresponde, no les corresponde, ¿sí? Hemos visto mucho esta parte de aquí del semáforo. Ustedes han visto o han escuchado que, por ejemplo, en los bares escolares no se permite semáforos en rojo, pero ha habido muchos productores que han querido saltarse esa parte de ahí y, por ejemplo, ya ponen la tabla nutricional, ¿no? O sea, ponen la tabla nutricional y nos ponen un semáforo que pueden entrar a un bar escolar, entonces nos ponen con semáforos amarillos. Pero nosotros cuando llegamos, pues tenemos igual la capacidad de, en base a la tabla nutricional, hacer los cálculos y ver en el cuadrito que les presenté de la 022, donde estaba para poder saber con qué semáforo está, saber nosotros qué semáforo le corresponde a ese producto. Entonces nos hemos visto que, por ejemplo, chochos que deberían estar con semáforo en rojo, les han puesto en amarillo. Entonces, ¿cómo es eso? Entonces, ustedes también como profesionales pueden ustedes hacer, revisar, ahora que se vayan al supermercado, revisen. Ya les digo, revisen esta 022, no es muy complicada de revisar, son reglas de 3. Entonces, es una regla de 3 y ustedes pueden sacar igual los semáforos y decir, no, perfecto, sí está bien. Nosotros igual nosotros hacemos controles de etiquetado en supermercados. Entonces, no tenemos a la disposición los análisis de laboratorio. Si vamos a una planta, ahí sí nos pueden dar los análisis de laboratorio y podemos hacer una verificación. Pero cuando estamos haciendo en territorio, cuando nos ha tocado en un supermercado, pues nosotros igual con una tabla nutricional podemos hacerle a la inversa y podemos sacar qué porcentaje o qué semáforo le corresponde. Entonces, es bien importante el manejo de la tabla nutricional. ¿Sí? Ahora, nosotros manejamos, digamos así, dos tipos de etiquetado.
Y les invito así un poquito a que recuerden, por ejemplo, una botella de alcohol, de una bebida alcohólica, esa no tiene semáforo, esa no tiene tabla nutricional, ¿sí? Entonces, ¿y por qué? Entonces, hay un rotulado especial que es para las bebidas alcohólicas, que también les dice en la 1334.1. En la 1334.1 les dice que para bebidas alcohólicas, ok, ¿qué necesitamos? La marca comercial, ¿sí? El tipo de la bebida, si es un ron, un whisky, una bebida saborada, ¿sí? ¿Y qué más suman estas de aquí? Es el grado alcohólico. Es el grado alcohólico y el contenido del producto. Entonces, si en los otros alimentos revisábamos solo 3 cosas, en la parte frontal de la etiqueta, en esta de aquí vamos a revisar ahora 4 cosas. Vamos a revisar la marca, vamos a revisar el nombre del producto o la bebida alcohólica, que ya la INE en 338 nos dice qué bebida es, ¿sí? Vamos a revisar qué grado alcohólico tiene y vamos a revisar el contenido neto. Entonces, ya son 4 cosas que vamos a revisar en una bebida alcohólica. En la parte posterior, ¿sí? En la 1334.1 nos dice que si la fracción volumétrica o el grado alcohólico es inferior a 10, tienen que declarar la fecha máxima de consumo y el lote, ¿sí? Entonces, si mi bebida tiene, qué sé yo, tiene 11 grados de alcohol, yo ya solo tengo que declarar el lote. Ya no tengo que declarar ni fecha de elaboración ni fecha de vencimiento. Si mi bebida alcohólica supera el 10%. Si mi bebida alcohólica, por ejemplo, las cervezas están entre un 7, un 5% de grado alcohólico. Entonces, esas cervezas necesitan declarar el tiempo máximo de consumo, ¿sí? ¿Qué más tiene que tener la etiqueta de un alcohol, de un licor? Va a tener igual la dirección o el nombre, la dirección del fabricante, el nombre de quien fabrica, el país de origen. Tiene que declarar igual sus ingredientes en forma decreciente, igual que en la otra parte de los alimentos. El código de lote, ¿sí? Tiene que declarar las advertencias. Ustedes han visto en los licores que dice prohibido la venta de licor a menores de 18 años. El consumo excesivo de alcohol perjudica la salud. Eso es obligatorio, ¿sí? Si no están, por ejemplo, nosotros en un control y no vemos que tenga una declaración de la advertencia, es como los alérgenos. Igual, entran en un proceso de sanción, ¿sí? Y debe colocar en una forma visible la notificación sanitaria. Entonces, en la parte de atrás, ¿qué vamos a revisar? Si es que la bebida alcohólica tiene menor a 10 grados de alcohol, tengo que declarar la fecha máxima de consumo. ¿Sí? Tengo que declarar el nombre del fabricante, tengo que declarar la dirección del fabricante o el país de origen, tengo que declarar mis ingredientes, tengo que declarar el lote, ¿sí? Aquí ya no les pedimos, por ejemplo, el PVP, ya no ponen aquí el PVP, ¿sí? La declaración de las advertencias y el número de la notificación sanitaria. Entonces, son 7 y 4, son 11 cosas que nosotros debemos revisar en una etiqueta de una bebida alcohólica. ¿Sí? Entonces, ojo, nosotros tenemos checklist para poder revisar un alimento, que dijimos que eran 15 puntos, y tenemos un checklist para poder revisar todo lo que son las bebidas alcohólicas, que son 11 puntos, que es diferente a los de un alimento. En un licor no tenemos semáforo, no tenemos la tabla nutricional. ¿Sí? Entonces, con esto estaríamos
terminando, ¿sí? La parte del etiquetado de alimentos. Entonces, quedaría para las preguntas correspondientes que lo tienen. Muchas gracias, agradeciéndole al ingeniero Pablo Bustos de la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, ARCSA, por la estupenda disertación del tema. Por favor, que nos ayude respondiendo una serie de preguntas que nos han colocado los asistentes en el chat. La primera dice así: muy buenas tardes. ¿Qué acciones toman cuando encuentran una tabla nutricional mal realizada? Ya, nosotros automáticamente entra en un proceso de sanción. Nosotros vemos que una tabla nutricional está mal hecha, estaría incumpliendo el nivel 1 que nosotros les llamamos al etiquetado. Y como nosotros tenemos las bases de datos de quién fabricó ese alimento, pues comienza ya un proceso de sanción. Nosotros primerito elaboramos un informe de incumplimiento en el etiquetado. Hacemos el informe y pasamos a la parte ya legal. La parte legal se comunica ya, le da conocimiento del informe de incumplimiento al propietario de la notificación sanitaria y comienza ya la fase de juzgamiento. Puede demorarse unos 15 días exagerado y ya tomarían ya digamos que las sanciones. Ahora, por ejemplo, también los usuarios tienen 10 días para poder presentar todos sus argumentos de defensa, ¿no? Porque también el productor tiene derecho a la defensa. Entonces, ellos tienen, una vez que ya se les notifica a los dueños de las notificaciones sanitarias, ellos tienen 10 días para poder presentar todas las pruebas que ellos creerían que podrían sustentar o podrían alegar para el incumplimiento. Pero si no pueden ellos en los 10 días justificar o alegar con las pruebas, pues automáticamente, que ya les decía, es de los 5 salarios del hambre. Y sí hemos encontrado en el mercado tablas nutricionales que no corresponden y que ya les digo, más en los bares escolares. En los bares escolares, como está prohibido la comercialización de semáforos en rojo, pues hemos visto personas que han hecho mal uso de esto y pues ya nosotros hemos tomado También nosotros, dentro de las bases de datos, nosotros vemos qué análisis ingresaron al laboratorio. Pues, sí, qué análisis nos dieron del laboratorio y eso, todos los datos que se acuerdan que nosotros el procedimiento y la distribución del lote, el certificado del envase. Entonces, si pasara algo, nosotros nada, perfecto. Entonces, revisamos, pedimos a planta central que nos envíen los originales y en base a eso comprobamos, aquí hay un error. Perfecto. Entonces, aplicamos la Ley Orgánica de la Salud y en base a eso, pues, entran las sanciones. Entonces, sí hemos encontrado y sí hemos sancionado. La siguiente inquietud nos indica: excelente organización del Congreso entre el área científica, productiva y reglamentaria. Gracias por la información. Al ingeniero del ARCSA, al respecto del peso, ¿qué variación de porcentaje se permite? Muy buena pregunta. Hay, por ejemplo, en lo que es cárnicos, ¿sí? Ahí trabajamos con unos pesos aproximados. Ahí sí se puede poner un aprox. Peso neto, por ejemplo, peso neto aprox 1 kilo o 1000 gramos aprox. Entonces, más o menos estamos hablando de más 5, menos 5. ¿Sí? Ahora, en los que son ya pesos constantes, en los que ya no podemos utilizar el aprox, porque solo en cárnicos se puede utilizar el aprox. En los otros sí vamos a utilizar, por ejemplo, no les podemos decir, si mi peso es 100, si está 98, puede pasar. No, les recomendamos que mejor esté un poco más del 100. Cuando vamos a las plantas, ellos tienen, por ejemplo, el peso neto de 500 gramos y ellos
automáticamente le han puesto para que pese 505, 502. Si nosotros vemos que hay menos de 500, entra una sanción. Entra una sanción porque no hay una parte donde nos diga si pueden tener un más 5, menos 5 en los pesos. ¿Sí? Entonces, cuando nosotros les damos las capacitaciones en las plantas, les pedimos que mejor jueguen un poco para arriba. Ah, ok, si mi peso es de 100, voy a calibrar a 105. Y en 105 que se mueva para arriba, que se mueva. Si hay más, no hay problema. Tampoco el usuario va a reclamar. ¿Sí? Pero si hay menos, el usuario se va a dar cuenta y nos va a mandar y nos va a poner una denuncia y nos va a decir, este producto tiene menos producto. Entonces, hacemos un muestreo que se llama el nivel 2, güey. El nivel 1, etiquetado de alimentos. Revisamos toda la etiqueta. En el nivel 2, nos vamos a llevar el producto al laboratorio de nosotros y el laboratorio de nosotros, con los equipos que están calibrados, nos van a decir, sí, en verdad, él declara 100, pero está en 98, está en 95. Nosotros tuvimos un caso de una cerveza artesanal aquí en Ambato. La botella decía 300 ml, es una botella pequeña, pero cuando se llevaron al laboratorio estuvo en 295 más o menos ml. Entonces ya incumplió. Entonces se comenzó igual con el proceso de sanción. Entonces no podemos hablar de un más menos. Sí podemos hablar de que de la base, si yo tengo, qué sé yo, 100 aprobado, pues para arriba sí jugaron. Para abajo no hay reglamento, o nosotros no les podemos decir, no, si pueden ponerle 98 que no pasa nada, no. Va a pasar y sí les pedimos que mejor calibren sus equipos, qué sé yo, más 5, con eso están más 5 para arriba, más 5 para acá abajo, pero no me van a, si yo tengo aprobado de 100, no va a pasar para menos. Sí, espero que me hayan captado la idea que les quería dar con respecto al peso. La siguiente inquietud nos indica, buenas tardes. Con lo que respecta a los claims saludables, como por ejemplo los detox, ¿qué requisitos debería presentar para obtener la notificación sanitaria? Gracias. Ahí necesito un poquito, no me ubico qué es un claim o un detox, qué es, ahí de ignorante voy a pecar. No sé, ¿me ayudan? ¿Qué es? Le solicitaríamos a la persona que realizó la pregunta que la formule para volverla a realizar al expositor. La siguiente pregunta nos Sí, porque indica. La segunda pregunta nos indica. Buenas tardes, agradeciéndole por su exposición. Mi pregunta es, ¿cómo regulan los contenidos de insecticidas o pesticidas que presentan los frutos para su industrialización o no existe control alguno? Nosotros cuando hacemos nivel 2 de productos y en la normativa, por ejemplo, en este caso de frutas o hortalizas, habla de contenidos mínimos y máximos de pesticidas y plaguicidas. Entonces, cuando hacemos nivel 2, sí hacemos este tipo de controles. Sí revisamos lo que nos dice el códex de los máximos y de los mínimos, sí tenemos. Ahora, cuando nosotros hacemos control en lentos, nosotros les pedimos certificaciones de las frutas que no contengan cargas elevadas o que estén dentro de los parámetros que les habla el códex. Ahora hay muchas empresas que están certificando ya en frutas orgánicas. Entonces, aquí es un trabajo igual en conjunto con los compañeros de agrocalidad. ¿Sí? Recordamos que agrocalidad es la entidad que nos va a regular hasta la puerta del inicio donde van a comenzar los procesos de manufactura. Entonces, agrocalidad tiene buenas prácticas agrícolas y en esas buenas prácticas agrícolas, revisa todo lo que son pesticidas, plaguicidas dentro de lo que son las frutas, en lo que me están preguntando. Entonces, agrocalidad también certifica que ese producto o esas materias primas que van a utilizar están dentro de los parámetros. Ok, agrocalidad ya pasó el primer filtro. Vamos nosotros ya en el segundo.
En el segundo, nosotros, una vez al año, tomamos muestras de todas las plantas de alimentos, ¿sí? Vamos, ok, tenemos igual de planta central, nos mandan. De lácteos y derivados, ok, necesitamos 800 muestras. De frutas necesitamos 500, 400 muestras. Entonces, dentro de eso, nosotros sí hacemos el control de plaguicidas. Ya en el producto terminado, Agrocalidad hace en la primera fase. Entonces, estamos en las dos. En la competencia que le corresponde a ellos hasta la primera fase, ¿sí? Y el ARSA, que entra ya en la parte del producto terminado, y sí hay control. ¿En qué nos basamos? En la normativa INE primero y luego en el Códex Alimentario, donde nos da los máximos y mínimos de los plaguicidas. La siguiente pregunta nos indica, siguiendo con la temática de la anterior, ¿cómo manejan el proceso de armonización de inspecciones fitosanitarias para frutas importadas? ¿Y cómo detectan si no hay trazas de pesticidas en frutas nacionales e importadas? Ok, los procesos de importación de las frutas tienen que sacar igual un certificado de los compañeros de Agrocalidad. Nosotros en esa parte de ahí no entramos. Entra el MAG, que es el Ministerio de Agricultura, y dentro de ellos igual tienen Agrocalidad. Ellos hacen la primera inspección. Ellos hacen la verificación de todos los datos, de todos los, digamos que fichas técnicas de los productos que nos van a llegar. Y después nosotros, dependiendo de la fruta, si es que hay frutas que entran ya procesadas, van a necesitar igual una notificación sanitaria. Entonces nosotros les vamos a pedir igual todos los documentos de origen, y para poder salir una fruta de cualquier país, igual necesitan estos certificados. Ahora, si nosotros igual, como Ecuador, vamos a exportar frutas a otro país, un documento como el permiso de funcionamiento es la declaración o son los análisis fitosanitarios. Sin esos documentos no se puede salir. Es igual, cuando llegan las frutas, por ejemplo, de Chile, tiene que llegar todo el documento de liberación de la entidad que regula ya. Entonces ellos nos van a decir, ok, listo, esta fruta que va a entrar al Ecuador está libre de todos, o está dentro de los parámetros que nos está dando el Códex Alimentario, que el Códex se maneja a nivel mundial. Entonces, vuelvo y repito, para estas dos preguntas, trabajamos de la mano con Agrocalidad. Ellos revisan las materias primas, ya sean las nacionales o sean las importadas. Nosotros, cuando esa fruta ya entra en el proceso, entramos nosotros en el nivel 2, hacemos análisis igual de los contenidos de pesticidas y plaguicidas que deben estar dentro de la normativa. Entonces, de las dos preguntas, sí hay control de las dos entidades. Agradecemos la participación del ingeniero Pablo Bustos. En realidad tenemos muchas preguntas para usted y para la Agencia de Control y Vigilancia Sanitaria que le haremos llegar oportunamente para que puedan ser contestadas. Nuevamente, muchas gracias, ingeniero, por su participación. De igual manera, a la Agencia Nacional de Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria, que nos ha facilitado tener en la tarde esta disertación. Muchas gracias, igual de nuestro coordinador, el ingeniero Guevara, pues agradecidos y estamos siempre a las órdenes. Tengan algún emprendimiento y esperamos que de aquí salgan muchos emprendimientos cuando ya estén en el ámbito laboral, pues el ARSA, pues poderles apoyar en lo que ustedes necesiten. Yo les quedo muy agradecido. Muchas gracias.